Ibsen una obra. Se dice acá en el texto, esto no es una obra de finales del siglo XIX. Y es efectivamente lo que es Un enemigo del pueblo. Una obra de Ibsen de finales del siglo XIX, de 1883, en la cual este escritor noruego planteaba esta situación que vimos. Un balneario turístico, el alcalde, el médico, la esposa del médico, y la situación de descubrir que las aguas están contaminadas, y esta diferencia entre decir, bueno, sí, están contaminadas, acá no se puede bañar nadie, y arruinar las vidas de los que viven de ese balneario. Digo esto, primero que nada, para situar a las personas que no conozcan de pronto la obra de Ibsen. Estamos viendo lo que se llama una reescritura. Lo que hizo Abel es un procedimiento que se usa mucho en el teatro actual y en la literatura actual en general, que es tomar un texto, no lo vamos a aburrir con palabras técnicas, digamos simplemente reescribirlo. Si esto fuera un foro de otra naturaleza, estaríamos explicando qué se reescribe, cómo, no importa. Hay un texto de base que es Un enemigo del pueblo, y Protocolo es el texto que elabora Abel sobre ese. Por supuesto, no es Un enemigo del pueblo, es una reescritura. Sobre qué reescribe tendríamos mucho para conversar. Por ejemplo, el título. Por ejemplo, estos dos personajes. Murió. Estos dos personajes, en vez de los 10 personajes de la obra de Ibsen, el nombre de estos personajes, Petra y Tomás. Adelante, adelante. Perdón, Beatriz, que no me levanté. Por favor, no. Les decía entonces, este procedimiento de Abel de reescritura es eso, reescribir. Les decía, el título es otro, los personajes de 10 pasan a 2, la naturaleza del texto en cuanto se sitúa en otros territorios, en otras temporalidades también se modifican, pero es sobre esos cambios, sobre esas relecturas que habría mucho para conversar. Pero en este caso hay un segundo nivel todavía de relectura, y es que ustedes vieron a las 7:30 de la tarde esta obra con este texto dicha con los roles invertidos. En esta obra Petra era alcaldesa la primera vez y Tomás era el doctor. Luego hicimos una pausa, se rehizo esto y vimos el mismo texto con la inversión de roles, lo cual es otro nivel de la reescritura, y sobre lo cual le preguntaremos a Abel. Una última cosa, Un enemigo del pueblo ha sido, Ibsen todo ha sido muy versionado. Hay un director argentino que se llama Daniel Veronese, que ha hecho muchas reescrituras, y entre ellas ha hecho varias de Ibsen, y el propio Abel ya hizo una escritura sobre Ibsen que dirigió Mariana Weinstein, que se dio en el Teatro Circular de Montevideo y que se llamó Mecánica. En esa versión se reescribía Casa de Muñecas, y después Gabriela les va a hablar un poco de esto, del aire a Casa de Muñecas que hay todavía en esta obra. Y acá en Montevideo, bueno, en Uruguay y en Montevideo, no sé si giró, se hizo una versión de Un enemigo del pueblo que la hizo Marianela Morena con un elenco de la Comedia Nacional, en otra versión que terminaba en una especie de votación pública a favor o en contra, cuando el problema de las papeleras esencialmente, ¿no? A favor o en contra del proyecto, un poco trasladando el sentido de la obra de Ibsen. ¿Tenemos que denunciar si contamina o tenemos que dejar que ese dinero fluya a las arcas de la gente? Y ahí se votaba. Digo esto porque también es importante que sepan que este procedimiento de Abel tiene una tradición, forma parte de esta teatrología nueva, y obviamente intenta interpelar sobre un tema político, social, claramente, y también
sobre lo que se esconde en los drenajes y tuberías de las paredes, sobre lo que sucede adentro de las casas, sobre aquello de lo que poco se dice. Y obviamente el momento final, cuando dice esto es lo que voy a hacer y no sabemos qué va a hacer, es un momento para que nosotros pensemos cuál sería la continuación de ello, pero también es un momento para determinar este asunto de que de puertas para adentro nadie sabe qué sucede. Por momentos estamos todos pensando a favor de la doctora o del doctor, por momentos decimos, bueno, pero él pagó la internación o ella pagó la internación, eso se justifica. Por momentos decimos, ¿por qué se revela lo del niño? Que es aquello que no iba a tocarse. Pero esto está desglosado además, si ustedes tuvieran el texto adelante, este protocolo tiene un decálogo inicial que lo abre y que también marca ciertas pautas de protocolo. Pero Gaby quería decirles algunas cosas. Que ella empieza como pregunta. Nosotros escuchamos en la obra muchas veces la palabra protocolo, vinculada al protocolo de la prensa, lo que la prensa puede o no, debe o no decir, vinculado al protocolo de los contagios, vinculado al protocolo de la salud. Y hay otro protocolo que, como decía María Esther, está circulando ahí, que es el acuerdo de las parejas. Es decir, qué es lo que se negocia en una vida en común, ¿no? Aquel cajón que no íbamos a abrir, aquello que no íbamos a decir y que ahora vos lo dijiste y puesto en tus palabras me daña, me tecla, dice, me toca una tecla desconocida. Y entonces la pregunta es un poco hacia esa perspectiva. El título protocolo, la elección del título protocolo, pregunta, parece referirse a todo aquello que está oculto detrás de una formalidad y que se desliza por abajo otra verdad. Es decir, el protocolo es lo que se muestra y lo que ocurre del otro lado puede tener otros orígenes y otras repercusiones. Lo tengo aquí, micro. Ante todo, muchas gracias María Esther, Gabriela, Escuela de Espectadores, una gran alegría estar aquí, y a todo el equipo del Bastión, que bueno, es una proeza hacerlo. Hoy hemos estado todo el día, no sé, creo que llevamos no sé cuántas horas que vamos en este teatro hoy, hacer este festival y hacer estas jornadas tan intensivas, a todo el equipo de producción técnica, y una gran alegría tener a la directora artística del Festival, directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, aquí, cercana también a estas ideas protocolares mías en torno a Ibsen, ¿no? Efectivamente, bueno, cuando uno entra en Ibsen, entra en un mundo, entra en un universo del que es muy difícil despojarte después, y por eso los residuos también de Casa de Muñecas están en protocolo. Y yo digamos que los integro, los digiero y los devuelvo sin ningún tipo de vergüenza. Lo hago además desvergonzadamente, creo. Protocolo, efectivamente, me gusta mucho esa idea, ese comentario que has hecho de que tiene que ver con el protocolo interno de la pareja, porque el protocolo realmente es toda estructuración que tiene unos principios determinados para realizarse, necesita un protocolo, una serie de normas, ¿no? Y la obra, como todas mis obras, tiene un subtítulo que es Decálogo en espejo. Y son realmente, cada una de las escenas tiene como una norma, ¿no? Admite las diferencias, cede aunque no lo desees. Digamos que cada una de las escenas se estructura, va evolucionando conflictualmente la obra, pero cada una de ellas tiene una idea que marca la clave del conflicto de la escena, ¿no? Y es una norma protocolar, digamos, ¿no? Para mí es muy importante pensar en términos de estructura, porque creo además que me ayuda a trabajar dramáticamente pensando en los intérpretes, que es el centro para mí del teatro. Pensar en crearles estructuras posibles a los intérpretes para que puedan procesar con inteligencia, con verdad, con honestidad y con nitidez determinados procesos ante un público. Y yo creo que en ese sentido, digamos, la concentración dramática de esta estructura episódica que caracteriza mis obras, mis obras creo que todas tienen estructura episódica, y el ir hacia adelante, ir hacia atrás, tiene también que ver con eso, ¿no? Con cómo agarrar la base ibseniana, que es una base cronológicamente ordenada. Esa cronología
tuve mecánica que respondía cronológicamente, es decir, cómo dar la vuelta a todo eso y además cómo sintetizar una partitura para que dos intérpretes pudieran hacer un duelo, que es lo que hacen aquí, batirse amorosamente y terriblemente también, y pudieran tener un desafío atractivo que permitiera a dos intérpretes como Beatriz y Ernesto pues enamorarse de un texto mío y lanzarnos a hacer este viaje, ¿no? Entonces pienso mucho en la parte ideológica, ética, dramática de Ibsen y por otra en la parte más carnal, material, de cómo crear materiales que puedan implosionar en dos intérpretes como ellos, otros maravillosos intérpretes que existen, y crear espacios de comunicación y de empatía ante la platea, que es de lo que se trata el teatro. Hay otras referencias que me gustaría subrayar, algunas referencias metateatrales. ¿Qué quiere decir? Es cuando el teatro reflexiona sobre el teatro. Y varias veces se habla de este teatro que estás montando, qué escenas estás montando, esto no es una obra del siglo XIX, entonces muchas veces hay referencias a que también la vida cotidiana a veces es una ficción. Y lo segundo que quería decir cuando Abel dice sí, se filtra Casa de Muñecas, específicamente donde nosotros lo veíamos más marcadamente es en el suceso de la enfermedad. Porque en El enemigo del pueblo no hay una enfermedad que hay que pagar y que el otro se tiene que preocupar y tiene que conseguir dinero, pero sí lo hay en Casa de Muñecas. Nora de Casa de Muñecas debe conseguir un dinero para pagar la enfermedad de su esposo y justamente lo que le reprocha es, y eso no lo pone con toda intención, lo que le reprocha es cuando estabas enfermo y se hubo que conseguir el dinero no te preocupaste, te preocupas ahora. Y me gustaría preguntarle a los actores cómo es esta dinámica tan peculiar de cambiar de rol y de cambiar de género. Sobre todo parece más renovadora la primera parte, ¿no? Donde ella es la alcaldesa y él es el doctor que depende de ella, porque de alguna manera da cuenta de los tiempos y de las nuevas formas que van tomando los vínculos, ¿no? Este formato nos alerta sobre nuevas formas de relación de las parejas, de los matrimonios. Exactamente. Sí, bueno, ha sido un trabajo importante. Sobre todo porque, claro, es hacer dos montajes. Al final es como dos, aunque sea en espejo, pero es aprenderte el texto. Es como un gran monólogo, si lo piensas. Hay que estudiar la réplica y la contrarréplica. Entonces sí que es verdad que, bueno, que ha sido un trabajo apasionante, muy concienzudo, o sea, de ponerse a estudiar, pero una vez que empezamos ya los ensayos, cuando un texto está bien escrito, como este, ves la progresión de los personajes, luego hay una cierta facilidad, todo te lleva, ¿no? como un río hasta el final. Entonces, bueno, pues eso también fue importante. ¿Qué más? Sí que es verdad que desde dentro yo personalmente como actriz noto muchísimo cómo el cambio de género son como dos funciones distintas, cómo se percibe, cómo tenemos todavía estructuras patriarcales en nuestro cerebro que reconocemos como más cercano el que él sea el alcalde, el que yo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que posicionarse y poder ofrecer el otro punto de vista y que el público pueda acercarse a las dos, creo que es un experimento teatral único y maravilloso. Entonces, bueno, lo disfrutamos mucho, lo hemos disfrutado mucho. Además, Ernesto y yo, ha sido un reencuentro muy bonito porque Ernesto y yo nos formamos juntos, nos conocemos desde hace muchísimos años, pero no habíamos vuelto a coincidir como actores. Y ha sido bonito de pronto que Abel nos haya juntado en este protocolo.
No, bueno, no tengo mucho más que decir. Realmente, cuando nos propuso Abel hacer la obra y yo leí el texto, a mí el texto me maravilló. Es un tipo de teatro que a mí me gusta, un teatro donde se plantea dilemas y no trata de convencer a nada de nadie, sino que con mucha imparcialidad se plantean los dilemas. Encima no hay solo un dilema, los dilemas normalmente son con dos aspectos confrontados. Aquí hay varios, aquí en esta obra creo que hay varios aspectos confrontados. Porque a mí cuando voy al teatro, pues me gusta mucho no que me reafirmen en las ideas que ya tengo, sino que me hagan reflexionar, me desequilibren, y yo creo que es a través de estos dilemas donde el espectador de alguna manera tiene que sacar sus propias conclusiones. Para ello hace falta un buen autor que lo plantee con esa imparcialidad, que unas veces uno pueda estar del lado del alcalde, otras veces del lado de la doctora, o al revés, unas veces del lado de la alcaldesa y otras veces... Y encima este dilema, pues también, pues es la cosa de hacer la función en espejo, pues creo que no deja ni siquiera a la imaginación el hecho de que el espectador pueda decir, bueno, ¿qué pasaría si fuera al revés? No, ya es que ya se presenta, ¿no? Entonces, mientras estuvimos haciendo el proceso, también fue precioso ir descubriendo la cantidad de puntos de vista que se dan, ¿no? Y los prejuicios, las convenciones que tenemos ya creadas, y bueno, de alguna manera esperamos que el público también disfrute de eso y que se plantee, que reflexione, y ese es el teatro que me gusta y estoy encantado de estar aquí, aparte de estar en Uruguay, donde nos han tratado también, nos están tratando también. Es una maravilla y aprovecho la ocasión para dar las gracias al festival, al Teatro Bastión, al equipo técnico maravilloso que también nos está tratando. Una pregunta. Con respecto a lo que decían, que claramente cuando se instala la última situación, nosotros la naturalizamos más. El marido que dice a la mujer, no, porque vos, tu gasto, por yo, lo cual habla de ese esquema que tú decías. Cuando se hace fuera en España, ¿se da la opción de ver un día una y otra, o son las dos? Siempre damos la opción. Cuando lo hicimos esta obra la estrenamos hace unos pocos meses en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, sí. Precioso Teatro de 1601. Mariana se enteró del proyecto, le gustó mucho la teatralidad y algo que tiene como de espíritu también de festival, un proyecto experimental como este, y la haremos más adelante, veremos cómo la programamos. Tratamos siempre de hacer al menos 2 días cada día, las 2 funciones, invirtiendo el orden en que la mostramos cada día. Mañana se invierte el orden, mañana, claro, entre los entrenamientos de Beatriz y Ernesto está poderlo hacer en un orden y en el orden siguiente también. Por eso necesitamos un rato, y necesitan lógicamente un rato entre función y función. También porque, como han visto en el escenario, hay unos pocos elementos extraordinariamente realizados por el equipo de realización, técnica y producción del FIDAE, hay que decirlo, porque son exactos a nuestros elementos. Y no era sencillo porque tiene un acabado, necesitamos una serie de cosas. Y bueno, también necesitamos un poco de tiempo a nivel escenográfico para hacer esas transformaciones. Y siempre tratamos de que hay personas que pueden venir en una franja horaria. Por ejemplo, hay personas que solo pueden venir a las 9. Entonces pueden ver hoy una a las 9 y mañana otra también. Una pregunta, ¿la gente suele ir a la misma función o la ven 2 días? Las experiencias que tenemos, yo creo que aquí hay bastantes personas que se han quedado hoy, que han aprovechado hoy, me parece. Y yo creo que en el Corral, cuando la hicimos, pues ambas opciones. Tuvimos 75% de personas vio las 2, pero no tengo el dato de quién es en el mismo día y quién es el día contrario. Okay. Y esto que se dice, en algún momento leí, que la gente también se manifestaba al final, pasaba como que había una especie de votación de la gente sobre qué iba a hacer. No leí, sí. Sí. Decía, al final la gente decide la gente qué es lo que va a suceder. No sé si la gente comentándolo la salida del teatro, pero puede ser. Sí. Pero digo, el final abierto, ¿no? Sí. Eso que
nos quedamos sin saber qué es lo que va a hacer el personaje. Seguirá la gente de la casa comentando que habrán hecho. Tenemos que ir cerrando. Sí. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? ¿Me permitís? Sí. Sí, más que pregunta quisiera comentar una cosa. No preciso, gracias. Porque me levanté con ganas de pelear un poco nomás. No, que me parece, primero me encantó, pero creo que no hay un cambio de género, porque un cambio de género implicaría que Beatriz se llamara Tomás al ser alcalde. Y que fuera alcalde, no alcaldesa. Creo que es una reescritura, pero que también delata una vez más el machismo que está subyacente, porque consideramos que ella, al ser alcaldesa, hubo un cambio de género. En realidad es una alcaldesa. Y otra cosa que resalta más eso, cuánto más violento es cuando el poder lo ejerce un hombre. El momento cuando la represión desde el poder la ejerce Ernesto, perdón, es mucho más violento que cuando lo ejerce Beatriz. Y queda clarísimo además. ¿Tengo razón, mi amor? ¿Me dejaste hablar? Hablo sin A mí me pasó al revés. Y eso es lo que me hace, que me gustó mucho lo que dijiste vos, Eduardo. Ernesto. No, que uno cuando viene al teatro ya tenés ideas que lo que querés como que te ponga a replantearte tus ideas, porque yo que me considero ¿Feminista? no sé, que lucho contra el patriarcado más que feminista, me resultó re violenta ella cuando era la alcaldesa. Y en cambio cuando él fue el alcalde no me pasó. Y me lo replanteo y me voy como enojada conmigo, ¿no? Porque digo, es más, él me generó mucha ternura como el médico, ¿no? Como que, no sé, y me pasó lo contrario y celebro el arte, porque me parece que eso es lo maravilloso del arte, que uno como espectador pueda sentir algo y que en esa misma función otro espectador pueda sentir lo contrario. Muchas gracias. Muy bien. Yo iba a agregar a lo que dice ella, me pasó lo mismo, pero me pareció que dentro de la relación de pareja, ella como mujer, tal vez más dura al atacar al esposo, y él cuando era el esposo alcalde, fue duro pero no tanto. Yo comparto lo que dice ella, para mí ella estaba mucho más brava y me destruía y... Hay menos costumbre. Porque decimos las mismas palabras. Sí, pero de la forma. Lo que pasa es que es la forma. Es la idea que nosotros tenemos. Sí. Yo quería preguntar si vos, Beatriz, tenés idea dentro tuyo que era lo que iba a decir. Si tenés un final pensado vos, personalmente. Como doctora. Sí, ¿viste lo que le dijiste al final? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que va a ir a por todas. Que será el final de su matrimonio, pero va a ir a por todas. Vieron que hay una escena que se Eso es lo repite. que yo, pero tampoco, como desde la dirección, se ha marcado para que sea así. O sea, yo personalmente me gustaría que fuese así, pero desde la dirección se dice de una manera neutral para que cada uno piense lo que quiera. Les decía, vieron que hay una escenita que se repite 2 veces en cada una de las obras, que es un diálogo cortado, donde ella dice, ¿te preocupa lo que van a pensar? No, me preocupa lo que voy a pensar de vos, más o menos así, ¿no? Sí. Y eso se repite, es decir, que el conflicto central se vuelve a plantear en el vínculo. Tengo que decir algo terminante. Primero que nada, gracias por toda la gente que se quedó. Segundo, espectacular la forma que ustedes preguntaron, se la encargan a preguntar. Tercero, Sebastián vino acá para decirme terminamos. Así que yo solo quedaría.